Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Buen día, Vero, amigos. Gracias por seguir con nosotros y yo doy la bienvenida a Alfonso Pérez Serrano, él es el director de Ecuador en Vivo. Quiero hablar con él, queremos preguntarle su opinión sobre el momento que está viviendo la Revolución Ciudadana a raíz de los últimos acontecimientos, los de la semana pasada especialmente, un asambleísta acusado de violación, un asambleísta que denuncia públicamente a la dirigencia de la Revolución Ciudadana y se declara en rebeldía y este desgrane que están viviendo los correístas. Alfonso, buenos días. ¿Por qué le pregunto a usted esto? ¿Por qué le invitamos? Porque usted de alguna manera ha tenido que ver, o ser víctima, mejor dicho, de este proceso de muchos años. Buen día. Gracias, estimado Milton. Buenos días, saludos a quienes nos escuchan y a quien nos acompaña en la entrevista. No recuerdo el nombre de Verónica. 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 ¿Cómo está Verónica? Qué gusto, a los años. Es que como no me invitan, pues ya se me olvidan los nombres. A ver, mi estimado Milton, yo creo que lo que la Revolución Ciudadana está viviendo es algo que está vinculado directamente con las expectativas de llegar al poder. Cuando un partido va perdiendo expectativas de llegar al poder o de manejar poder, para mucha gente es necesario retirarse porque no ven que en la organización política pueden acceder a una posición de poder realmente. Como usted sabe, yo tengo amplia trayectoria en una organización política y conozco cómo se mueven las dinámicas en los partidos políticos. Eso por un lado, pero por otro lado, lo que el Ecuador viene viviendo y viene viendo, viene constatando desde hace muchos años, es que ese partido en particular, la Revolución Ciudadana, no es un partido político per se, sino que es el brazo político de una organización delictiva y criminal. Yo, desde el año 2011, vengo calificando a la Revolución Ciudadana como una peligrosa organización criminal. ¿Por qué digo esto? Porque las estructuras, las cabezas principales de la organización política eh, tienen una agenda delictiva. La cantidad de eventos que se han realizado desde que Correa llegó al poder, no digo desde que se conformó, porque en la organización inicial se conformó con gente muy valiosa, muy respetable, que bueno, pues tienen sus opiniones de izquierda, lo cual está en su derecho, por más que, en mi opinión, ser progresista, socialista, es un problema realmente de entendimiento. No puedo comprender que alguien crea que el socialismo y el estatismo sea algo bueno para el país. Sin embargo, están en su pleno derecho de opinar como quieran. Eso no los constituye en unas personas adeptas a cometer delitos, de ninguna manera, no puedo generalizar. Pero con el paso de los años, lo que hemos visto es que la Revolución Ciudadana, desde su cabeza, a lo que se han dedicado es a cometer tremendos actos delictivos. Y hay una colección, vea, en el portal Plan B hay un museo de la corrupción en donde uno puede ver cómo las principales cabezas, digamos, los cabecillas de la banda delictiva, son los más destacados o los más influyentes miembros de la organización criminal. Que pasa que nos olvidamos de muchas cosas, pues no. El otro día le oía a Ricardo Patiño hablando no sé qué, soquetada en la asamblea. Parece que no se acuerda este pendejo, que él fue pues el protagonista de los pativideos. El primer acto de corrupción que hubo en este país lo lideró directamente él. Y así, vea, me puedo quedar todo el día contándole los actos de corrupción y la cantidad de cosas que hicieron.
Ahora, en la Asamblea hay un descontrol y este descontrol se va a dar porque, primero, las expectativas de poder de las que yo le hablaba. La segunda razón es porque mucha gente que probablemente sean personas sanas, se están dando cuenta de que que han sido candidatizados o han accedido a una posición política en una organización delictiva. Vea, no quiero generalizar. Hay otros u otras asambleístas que yo no puedo creer que sean delincuentes, de ninguna manera. Hay el caso de algunas asambleístas de la Revolución Ciudadana que yo no creo que sean delincuentes y que se presten para actos delictivos. Sin embargo, el carisma que tiene Rafael Correa, porque hay que reconocer que es un hombre de un enorme carisma, pues no podemos cegarnos. Es un hombre muy inteligente, es un tipo con una capacidad de convicción enorme. Y eso, bueno, Satanás tenía esas cualidades, ¿no? ¿Y a qué hora pierde el control? Porque lo que parece es que ahora no tienen el control de su gente y empiezan a desgranarse, porque lo de Yajaira Urresta, por ejemplo. Yajaira Urresta no ha sido una vez asambleísta, ni dos, tres veces asambleísta de la Revolución Ciudadana. Ella entró en un proceso después de octubre del 2019 y denunciar lo que denunció, atreverse a hacerlo. Y ayer en una entrevista ella decía que Rafael Correa le ha dicho que si es que te vas contra Luisa, te vas contra mí, y le colgó el teléfono. Ese tipo de cosas que demuestran que están perdiendo el control. Tienen apoyo porque lo tienen, y eso también lo podemos analizar, por qué siguen teniendo ese apoyo importante en el país, pero el control interno lo empiezan a perder. La respuesta de Rafael Correa al asambleísta Urresta pone en evidencia lo que yo estoy afirmando, que funcionan como una organización delincuencial. Ahí no hay procesos. Ni, vea, yo no creo que ningún partido tenga de una manera amplia y que cumpla con todos los parámetros de una democracia interna. Creo que hay mecanismos de democracia interna en algunas organizaciones políticas, por lo menos a través de encuestas. A través de encuestas es una forma de hacer una especie de democracia interna. Pero en la Revolución Ciudadana lo que ocurre es que hay una estructura piramidal, en donde en la punta está Rafael Correa y por debajo están los lugartenientes de primer nivel que son absolutamente leales a él y que tienen como agenda la impunidad y los actos delictivos. Entonces, lo que está pasando en la Revolución Ciudadana con el caso de la asambleísta Urresta es que ya Rafael Correa ya no representa una opción de poder, entonces ya los lugartenientes no tienen problema en desafiarlo. Los que están en el país eh, ya lo pueden desafiar, porque él ya aquí no ejerce realmente un verdadero poder sobre toda la gente. Porque el que decide, independientemente de quién sea el líder, mi estimado Milton, el que decide es el que tiene la posibilidad legal de, por ejemplo, inscribir candidaturas, como dirían en algún otro lado, el que tiene el lápiz para firmar. Entonces, lo que pasa es que para muchos es muy buen negocio tenerlo a Correa en Bélgica, porque aquí hacen lo que les da la gana. Entonces, en ese caso, eh, si bien es cierto, como usted decía, podemos analizar el apoyo que la Revolución Ciudadana tiene en el país. Serían de necios no reconocerlo, no admitirlo y no analizarlo para saber por qué es que tienen ese apoyo. Eh, yo creo que hay un resquebrajamiento, hay una emancipación de quienes han venido tolerando cualquier cosa a cambio de una posición, una candidatura. Y eso también es culpa del que acepta entrar a la organización criminal para jugar bajo las reglas del juego de la organización criminal. Entonces, yo no creo que haya en este momento una desbandada masiva y que se vayan los lugartenientes.
Así como tampoco van a dejar de recibir el financiamiento que reciben. ¿Quién sabe de dónde? Pues para hacer semejantes campañas megamillonarias que hacen. Esta gente gasta una fortuna en campañas. Entonces, no creo que sea el fin de la Revolución Ciudadana. Va a ser un golpe muy duro. Pero todo esto también depende de qué alternativa tiene el electorado del otro lado. Porque si Claro. uno quiere analizar esto desde el punto de vista ideológico, podríamos decir que la Revolución Ciudadana representa a la izquierda. Ya le di mi opinión sobre lo que representa la izquierda, los izquierdistas, los progresistas, los comunistas o cualquier clase de istas que le ponga. Son personas con poco nivel de entendimiento, pero bueno, una democracia tiene libertad de pensar así, por más absurdo que sea lo que plantean. Pero también del otro lado, ¿qué hay? ¿Qué alternativa tiene la gente de izquierda? No tienen alternativa. Y tampoco podemos decir que la que está al frente, que es el presidente Daniel Noboa, sea una alternativa, pues porque, dígame usted, ¿de qué tendencia es el presidente Daniel Noboa? ¿Cuál es la ideología de él? Centro Centro izquierda derecha. dice en el papel. Bueno, eso dice él. Si es de centro izquierda, sigue adoleciendo de los mismos vicios emocionales, mentales y de entendimiento que tienen todo zurdo. Todo zurdo piensa que el Estado es el que tiene que encargarse de las cosas. Bueno, Las y vuelvo a personas lo que que no, usted, a lo que usted hablaba de la democracia interna. ¿Qué democracia interna en la Revolución Ciudadana si faltan 4 años para las elecciones presidenciales? El presidente Noboa tiene 2 meses en el poder, en su periodo ordinario, y Luisa González ya anunció que va a ser candidata a la presidencia. bueno, lo que pasa es que, verá, lo que voy a decir para que no se malinterprete, a pesar de que no uso el lenguaje inclusivo de ninguna manera, porque esa es otra forma de desculturizar a las sociedades, el lenguaje inclusivo, en fin, lo que pasa es que Rafael Correa tiene garantizado en Luisa González lo que yo de manera descriptiva llamo la mucama. Si fuera varón, diría el mucamo. Hago la aclaración para que no me digan que estoy aquí haciendo una discriminación por razones de sexo, ¿no? Entonces, seguramente la relación personal y de confianza que tiene Correa con Luisa González les lleva a Luisa a pensar que ella puede ser candidata, pero vea, yo le garantizo que faltando tanto tiempo no se puede saber, pues Correa puede conseguir otro perro que le, que le lleve la batuta con la agenda de impunidad, que es la única agenda que él tiene, ¿no? La única agenda que tiene la RC es la agenda de la impunidad. Es muy temprano, porque sí, a lo mejor para el 2029 ya no hay ni RC, o ya no hay ni Luisa en RC, o ya no hay RC Quisiera, en pero no RC. pienso que va a pasar eso. 8:39, estamos hablando con Alfonso Pérez Serrano. Alfonso, buenos días. Vamos a la asamblea y veamos qué ha pasado con la RC en estos meses, porque claro, empezaron como la primera minoría en el legislativo, de una bancada de 67 asambleístas, ahora quedan 63 y no sabemos con la alianza con Reto qué mismo hagan ellos. En todo caso, ¿cómo vaticina el futuro en la Asamblea Nacional ARC? El mismo Correa quizás ha dicho, ¿no? Al menos en dos ocasiones dice que podrían haber aún más bajas y tal vez dijo en un tuit, vengan más, estamos listos, dijo, seremos menos, pero seremos más. Esto lo escribió el 10 de julio en su cuenta de X. ¿Usted qué futuro al menos le vaticina al RC en el legislativo? Verá, yo creo que el presidente Noboa ha hecho gala y ha demostrado su gran capacidad adquisitiva. Es una persona que está acostumbrada a comprar todo. Entonces, yo creo que con la capacidad adquisitiva que además eh, tiene el que maneja el Estado, el gobierno central, puede comprarse, en mi opinión, tiene en el bolsillo al Tribunal de lo Contencioso Electoral. En mi opinión, tiene en el bolsillo a muchísimos periodistas y a muchísimos medios de comunicación.
en mi opinión, tiene una cantidad impresionante de actores en el sector judicial. Estas son mis opiniones, por las cosas que yo veo. Entonces, comprarse diputados, y tengo que usar esa palabra con mucha pena porque yo vengo de la época en que los legisladores tenían palabra, pues, y los legisladores que se cambiaban de camiseta, como pasó con el señor Clavijo del Cañar, representante nacional por el Partido Conservador de la provincia del Cañar, cuando se cambió de camiseta y no votó por el doctor Carlos Julio Arosemena para la presidencia del Congreso Nacional, causó tal indignación en la provincia del Cañar, en donde él fue electo, que no pudo regresar a su provincia más de 6 meses porque le linchaban por haberse cambiado de camiseta. Antes, cambiarse de camiseta era un acto de inmundicia política, de corrupción política. Hoy cambiarse de camiseta es digno de todo apoyo y de todo halago. Yo veo con mucha pena que muchos colegas suyos, porque yo no soy periodista, a pesar de que me han presentado como periodista, que no lo soy, tengo que aclarar. En mi opinión, Milton, incluso mucha prensa, muchos periodistas, algunos que se creen las vacas sagradas, ¿no? Los más clásicos periodistas, aplauden cuando un asambleísta se pasa al lado en el cual el periodista, digamos, coincide con la opinión o está cooptado. Entonces, eh, que la capacidad adquisitiva del gobierno para hacerse de diputados es enorme. Yo creo que eso va a crecer. Yo creo que la cantidad de adeptos y de votos que va a conseguir el presidente Noboa va a ser muchísimo mayor que el que tiene ahora. Aquí, Dios no quiera, el tiempo lo dirá. No veo que vamos por un camino tampoco con el presidente Noboa, por un camino que sea lo opuesto desde el punto de vista institucional a lo que hacen gobiernos como el de Rafael Correa. Me refiero al tema institucional, al tema institucional. Para mí es muy importante y yo siempre tengo una especie de lucha porque le demos valor a la parte institucional, al el, a explicar que el Ecuador es un país republicano y que tiene que haber división de poderes y que cada poder tiene que hacer lo que la Constitución le manda y el sistema republicano le manda. Hablando de poderes reales, pues no, porque esa mamarrachada del Consejo de Participación Ciudadana y el otro poder electoral no son poderes del Estado. En una república los poderes son, usted sabe, legislativo, ejecutivo y judicial. Bueno, voy a terminar y me quedo con esto que usted dice. Vamos a ver cuántos devotos va a conseguir el presidente Novoa. ¿Cuántos votos y cuántos devotos? Porque en algún momento vamos a tener que decir que ya no es el voto anticorreísta, sino que es el voto en favor de alguien. Ya lo conversaremos otro día, Alfonso. Gracias por acompañarnos. En favor del bolsillo de algunos. Un abrazo. Igualmente, gracias. Alfonso Pérez, él es político y también es el director de Ecuador en Vivo. Vamos a la pausa, volvemos de seguida.